pesar de las situaciones y de las circunstancias, porque la batalla es tuya, gran Dios, creador de los cielos y de la tierra, el Dios poderoso y maravilloso, el que ha vencido las tinieblas y la muerte espiritual. Vamos a cantar victoria, Señor, porque en ti todo, Señor, lo podemos. Porque tú eres el que nos sostiene en el día malo, en el día de la persecución, en el día de la angustia. Y aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, Señor, no temeremos a mal alguno, porque tú estás con nosotros, Dios. Y en este día, Señor, celebramos la resurrección tuya en la cruz del Calvario, Cristo. Maravilloso Dios, promesa del Dios vivo, el ungido para venir a esta tierra, para morir en una cruz, el justo por los injustos, y que prometió que resucitaría al tercer día. Y como tú has resucitado, Cristo, entonces nosotros, Señor, tenemos la esperanza de la vida. Gracias, Señor, por morir y por resucitar, porque allí se fundamenta nuestra fe, Señor, de que tú estás a cargo de todo y que tú caminas, Señor, a nuestro lado, y que has entrado a gobernar con poder dentro de nosotros. Y en este día, Señor, yo clamo juntamente con toda la iglesia donde están, para que tu presencia poderosa llegue a cada lugar, toque cada corazón afligido, toque cada corazón que tiene temor, cada corazón que está en luto, Señor. Hoy recordamos a los que han muerto en esta pandemia. Hoy recordamos a los que han muerto por otras causas, Señor, de enfermedades. Hoy los ponemos delante de ti, Señor, a los afligidos, a las familias en dolor, para que les consueles a todos. Y te damos a ti toda la gloria y la honra, y clamamos que este servicio tú lo llenes de tu gloria, Señor. Que este servicio lo llenes de tu presencia, Señor Dios. Allí en casa cada uno ministre, Señor, y tu palabra sea poderosa para tocarnos a todos. En el nombre de Jesús, amén. Y allí en su casa donde esté, dele unas palmas al Rey de Reyes, porque Cristo no está muerto, Él está vivo. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Aquí quiero aprovechar este momento para saludarles a ustedes que están allí en casa, o los que se encuentran en un lugar de trabajo donde usted esté. Le invitamos a que usted allí reciba esta palabra. Y qué bueno que nos podemos conectar espiritualmente, porque esa parte espiritual es trascendental en nuestra existencia. Somos seres trinos, cuerpo, alma y espíritu. Y ciertamente nuestro cuerpo puede estar en cualquier lugar. Nuestra alma, esos pensamientos y sentimientos, ahí los tenemos que cuidar en medio de la tribulación y el dolor. Pero esta parte espiritual, la que se conecta con Dios, se conecta en cualquier lugar que estés. Y allí queremos bendecir a todos los que están en todos los diferentes lugares y países, clamando que hoy celebren, clamando y esperando que se regocijen con toda la iglesia de Jesús en todo lugar del mundo por el evento trascendental y maravilloso, y que había sido profetizado sobre él, la resurrección del Cristo, de Jesús. Y quiero compartir en esta mañana una porción de la palabra que tiene que ver con dos hombres que iban camino a Emaús, según cita la escritura. Y aunque de Emaús no se conoce mucho, sí quiero compartir de ellos dos y del Señor Jesús que se le aparece a ellos en ese caminar. Y el tema de hoy tiene como título Emaús, el camino de la vida. Y usted allí se va a ir ubicando su Biblia, por favor, donde se encuentre. Ubíquese en su Biblia el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, óigalo bien, en el capítulo 24 y los versículos 13 al 32. Lucas 24 del 13 al 32, y se va posicionando allí y leemos, y permítame, es una buena escritura y trae una memoria completa, y de hecho tiene una teología hermosa y una historia bíblica, porque todo está condensado allí. Entonces prestémosle mucha atención, y dice aquí: dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén,
e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el día tercero de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron al cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, escuche bien esto lo que dice allí. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y lea allí por favor conmigo en el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Este tópico de Emaús, el camino de la vida, es muy importante porque acontece esta historia en el mismo instante del tiempo de la resurrección. Y los dos hombres, Cleofas es el nombre de uno, del otro no se sabe el nombre, era uno de los 120 de los discípulos que tenía Jesús, pero sí ellos allí cuentan una historia clara, la historia de cómo todas las cosas que habían sucedido en Jerusalén, lo que era Jesús como tal, y lo que habían escuchado de la resurrección, porque ellos no solamente se les había dicho que el Cristo iba a resucitar, sino que dijeron: hoy es el tercer día de que esto ha acontecido. Interesante, que eran dos hombres que iban desmotivados, cabizbajos en su corazón, angustiados en el mismo día de la resurrección. ¿Por qué esta palabra es importante? Esta palabra es importante porque nos recuerda una verdad histórica que es fundamento de nuestra fe. Y es que Jesús resucitó. Sin la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y sin la resurrección, nosotros no tenemos fe. Nuestra fe como creyentes se fundamenta en la verdad de que Jesús vino a morir por nosotros, por los pecadores, por aquellos que lo quieran aceptar como Señor y Salvador, y que resucitó de entre los muertos. Allí se fundamenta nuestra fe. Si no hay resurrección, entonces nuestra fe es en vano. Seríamos dignos de conmiseración. La gente sí que pudiese decir: qué fe tan pequeña, o qué fe tan pobre la que tienen los creyentes cristianos. Pero nuestra fe está fundamentada en un hecho histórico, en un hecho donde hubo testigos. Y dice la escritura que más de 500 testigos oculares estuvieron allí, escuche bien, que presenciaron a Jesús, lo vieron después de la resurrección. Y lo primero que quiero tocar en este día, querido amigo y hermano, donde estés, es el tópico: el camino de la vida. Por eso el tema hoy tiene como título: Emaús,
el camino de la vida. Pero cuando me refiero a el camino de la vida, quiero asentar la enseñanza en el versículo 15 de este Lucas 24. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y me hago una pregunta: ¿para dónde iban ellos? La escritura me dice que iban para Emaús, para una región cerca de Jerusalén. ¿Y qué iban haciendo? Pues iban en su vida, digamos secular. Seguramente tenían sus ocupaciones, habían venido a Jerusalén como buenos judíos, venían a participar de las festividades religiosas, de la Pascua por supuesto, pero ahorita volvían en su camino de la vida. O sea, la vida continúa, y esto es muy importante entenderlo, porque todos los que tenemos fe en Jesús, todos los que tenemos fe también tenemos una vida secular. Tenemos una vida donde vamos a trabajar, una vida donde vamos a estudiar, una vida donde tenemos que comprar, una vida donde tenemos que negociar, una vida donde atendemos una familia. O sea, nuestra vida no se encaja solamente en nuestra fe en el Señor Jesús o en nuestra esperanza de vida como esa parte espiritual que manejamos, sino que caminamos en la vida. O sea, tenemos un diario vivir. Y ellos tenían su diario vivir. Lo que me llama la atención es que lo hicieron fue el tercer día, donde había una promesa para ellos. Ellos deciden irse en el camino de la vida, y en el camino de la vida aparecen muchas cosas. En esta escena vemos lo que a ellos les acontece, lo que a nosotros nos acontece. Tareas tenemos retos, tenemos compromisos sociales, tenemos compromisos económicos. Ellos eran personas común y corriente como nosotros, con todos sus compromisos en su camino de la vida, llamémoslo en su camino a Emaús. Pero allí algo maravilloso es que Jesús comprobó algo que posteriormente serviría seguramente de testimonio a aquellos otros discípulos, a los 11 discípulos que se encontraban en Jerusalén, a los que hablamos de los discípulos de Jesús, el grupo principal, que son los apóstoles. ¿Por qué digo que algo pasó maravilloso? Porque es que cuando ellos iban en el camino a Emaús, Jesús se les acerca en el camino. O sea, les llega donde ellos están, los alcanza en su caminar, en su diario vivir los alcanzó. Y Jesús posteriormente, en la tercera aparición, cuando se le aparecen los discípulos por tercera vez, que ustedes todos bien lo conocen, Él comisiona a los discípulos diciendo allí en uno de los textos de Mateo, lo certifica y dice: por tanto vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he dicho. Y les dijo una porción muy especial en el versículo 19, la parte B: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Analice, esas palabras de Jesús fue en la tercera aparición a los discípulos. En este primer momento donde Él se le aparece a los dos discípulos que van a Emaús, Él se les aparece, y a mí se me viene a la mente que como ellos corrieron después para donde los discípulos les contaron que habían visto a Jesús, que se les había aparecido Jesús, quedó como un testimonio cuando Jesús posteriormente le dice a los discípulos, a los 11: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Casi como Jesús diciendo: mire, pregúntele a Cleofas a ver si no es verdad, y al otro discípulo de que es verdad, que yo voy a estar con ustedes, porque ya lo hice con ellos y voy a estar con ustedes también. Soy un Dios veraz, un Dios de promesa, un Dios de pactos, un Dios que no falla, un Dios que dice y cumple. Y con esto, mi querido amigo y hermano, donde se encuentre, le quiero decir algo: que en el camino de la vida Jesús ha prometido estar a aquellos que lo hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas. En ese camino de la vida hay diferentes tipos de caminos. Hay caminos planos y suaves, pero hay caminos pedregosos y peligrosos. Y hoy podemos decir, usted y conmigo hoy seguramente que está de acuerdo, estamos en un tiempo donde las cosas no están planas a nivel mundial, donde la vida en este momento ha cambiado y se ha vuelto un camino fuerte, un camino de tropiezo, un camino tosco, porque en este momento las cosas, como diríamos en mi tierra, están de para arriba, todo al revés. La sociedad que conocemos, la conducta del ser humano, su comportamiento, su parte social, su parte de comercio, su estilo de vida, su camino a Emaús ha cambiado por completo. Ha sido transformado.
Hay un caminar en este momento, un camino que es pedregoso, un camino que es difícil, un camino que es amenazante, un camino que trae mucho temor, porque es lo que estamos viviendo a nivel mundial. Y usted quizá está en casa, seguramente está allí en casa porque aquí presente conmigo no estás, porque estás confinado a un espacio físico, porque nos ha dicho el gobierno y los gobiernos del mundo entero que se queden en casa. Esa plaga de muerte, ese virus letal amenaza en este momento el caminar a Emmaús, nuestro caminar del diario vivir. Pero yo quiero decirte allí, mi hermano querido, si estás en la fe que es en Cristo, tenemos que quedarnos con la promesa de que Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando dice todos los días hasta el fin del mundo, está hablando de todos los días. Y aquí es algo muy importante entender. Hay un libro que nosotros enseñamos en la misión, el libro de Humberto Lai, el libro de discipulado, Herramientas Espirituales para todo nuevo creyente. Y en ese libro hay una lección maravillosa, la número 1, mi nueva vida en Cristo. Y les reto a que compren el libro si no lo tienen y que lo estudien, mi nueva vida en Cristo. Y allí hay un tópico especial. El escritor enseña lo siguiente: ¿sobre qué fundamentamos nuestra vida? ¿Sobre emociones o sobre hechos? Lección número 1 del libro de discipulado de Humberto Lai. ¿Sobre emociones o sobre hechos? Y en esta lección se nos enseña por la Escritura que la fe nuestra como creyentes no podemos fundamentar nuestra vida en las emociones ni las circunstancias, porque las emociones y las circunstancias siempre van y vienen. Las tenemos que fundamentar en los hechos. ¿Cuáles hechos? En las realidades de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Una Escritura que citaba que el Hijo de Dios iba a venir, que Dios había dispuesto de un plan perfecto para la humanidad, para la salvación, que es salvación de la ira de Dios y no salvación del virus coronavirus. Es la salvación de la ira de Dios. No es la salvación de una enfermedad o de un accidente, la salvación eterna, que es la gracia salvífica. Estaba prometido en el libro, desde Génesis está la promesa. Y a través de la Biblia vemos allí la promesa del Mesías por venir. Y luego vemos el registro histórico, el libro de Hechos, acciones, de que Jesús vino y como tal cumplió las profecías. Y si cumplió las profecías, entonces nuestra vida se tiene que fundamentar en la verdad de que Cristo dijo y Cristo hace. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces le hago una pregunta, basado en ese hecho bíblico, ese registro bíblico y promesa de aquel que no miente. Entonces me haría la pregunta: ¿está conmigo Dios hoy en mi camino a Emmaús, pedregoso por la pandemia, peligroso por la escasez económica, peligroso por el caos social que se ha formado y quizás se puede formar? Y perdone que le diga, pero hay una probabilidad de que las cosas aún se empeoren cuando empiece a haber un poco de hambruna y cuando falte una parte económica en mayor cantidad de hogares. Allí usted va a tener que recordar lo que la palabra dice: yo estaré contigo donde estés, en tu camino diario, en tu camino Emmaús, no importando las circunstancias, no importando las situaciones, no importando las emociones. Yo estoy contigo, es lo que te dice el Señor en esta mañana. Llévate esa palabra en el corazón: yo estoy contigo. Qué importante tener esta verdad en el corazón, porque como creyentes, y lo siento mucho por aquellos que todavía no conocen a Cristo, que solamente lo han escuchado de oídas, que lo han escuchado por tradición, pero qué bueno que lo puedas hoy conocer y hoy recibir en tu corazón. Aquel que dice: estaré contigo a pesar de, en la enfermedad, en el lecho de muerte, en la tristeza, en la agonía, en la angustia, como lo registraron otros apóstoles, como el apóstol Pablo podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si miramos el contexto, fue en un contexto donde él estaba pasando por dificultades y donde había una escasez económica. Y pudo decir: estoy alegre y sé vivir cuando tengo mucho, y sé vivir cuando tengo nada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si usted no ha aceptado a Jesús, hoy es una buena oportunidad para que le abra su corazón a Cristo y dígale: yo necesito esa paz y quiero ahora hacer esa promesa. Te quiero tener en mi corazón. Pero esta palabra también es para los creyentes.
Mi hermano querido, usted donde esté, si es creyente, si ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy le hago la pregunta: ¿en qué está fundamentando su fe entonces? ¿En que tiene economía o no la tiene? O sea, su vida es de tristeza y de problema y de angustia porque no tiene economía. Su vida es de tristeza y de pobreza porque un día le quitaron el carro, porque tuvo que entregar algo, o porque le va a tocar entregar por esta pandemia. ¿O va a fundamentar su vida en el hecho de que Jesús vino y murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida eterna? Y mientras pases por este valle de sombra y de muerte que es la tierra, dice: no vas a tener que tener temor alguno porque yo estoy contigo. ¿En qué vas a fundamentar tu vida? En tu camino a Emaús, en el camino de la vida. Promesas del Señor: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tranquilos, yo he vencido al mundo. Y también les dijo palabras como esta: mi paz les dejo y mi paz les doy, no la paz que el mundo brinda. Y mírelo otra vez, lo de la lección del discipulado, el libro de Humberto Lai, Herramientas de Crecimiento Espiritual. Escuche esto: no la paz que el mundo les da. ¿Cuál es la paz que nos da a nosotros el mundo? Si tenemos economía. Analice esto: si tenemos dinero, si tenemos un techo, ahí estamos bien. Si tenemos un carro, estamos bien. Qué tristeza que mi vida solamente se pueda fundamentar en una cosa que va y viene y se corrompe, se corroe, se daña, se lo lleva el óxido, lo hurtan, se acaba. Pero qué importante es que mi fe la fundamente en que Jesús dijo: voy a estar contigo y mi paz es la que yo te voy a dar. Qué importante al creyente que se ha metido verdaderamente con Dios y que ha metido a Dios en su corazón y lo ha dejado gobernar. Va a haber una diferencia entre un tipo de creyente y el otro, y entre aquel, más aún, de que no es creyente. Porque el que no es creyente vive en desesperanza, vive en agonía, su vida se fundamenta en lo que alcanza, en lo que puede lograr con sus manos y lo que puede adquirir en su vida. El que es creyente, hay dos personas creyentes: está el maduro espiritual y el que sabe que actúa como un niño. El que actúa como un niño todavía depende de que si tiene recursos o no tiene recursos. El que es espiritual sabe que aunque venga una situación, que aunque venga una dificultad, va a mantenerse, escuche bien, inamovible. O sea, no se va a mover de una verdad. Que pase lo que pase, pero Cristo está conmigo y en mi corazón, y mi gozo está fundamentado en la verdad de que Él murió por mí. Hay una gran diferencia. La pregunta para ti, hermano querido, que estás en tu casa, donde estés: ¿en quién estás fundamentando tu fe en este camino de la vida, en tu Emaús? Allí hay unos textos que los quiero hoy citar. Mi Dios pues suplirá, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué enseñanza? Métase con Cristo Jesús del todo, pero del todo. Cómase todo el cordero pascual. Métase con el cordero pascual del todo. O sea, reciba bien a Cristo todo. Y dice que Dios va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otro texto, Mateo 11:28, muy conocido. De hecho, es el texto base o fundamental, o donde se fundamenta la visión Dios de pactos como iglesia local. Mateo 11:28. Vengan a mí los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Y usted me dirá: pastor, usted nos ha dicho esos textos muchas veces. Y yo le digo: cierto, y se los voy a seguir diciendo. Porque mi responsabilidad es hacerlo entender a usted de una palabra que es veraz y una palabra que no cambia, una promesa que no cambia. Y se la tengo que seguir diciendo por el segundo tópico en el que me voy a meter. Y vamos a ese segundo tópico: la perseverancia de la gracia. Entonces, en este tema de hoy de Emaús, el camino de la vida, hemos visto hasta el momento que el camino de la vida es el diario vivir que todos tenemos, donde Jesús se nos acerca, y se nos acerca con un propósito. Y en el segundo tópico que hablamos es la perseverancia de la gracia. Y como usted me dice: pastor, a ver, ¿cómo así que la perseverancia de la gracia? Se lo voy a citar en el siguiente texto, pero yo quiero que ustedes me presten mucha atención y donde esté. Recuerde que esos discípulos ya conocían a Jesús.
Cleofas ya conocía a Jesús y el otro que está allí, que no sabemos su nombre, o al menos yo no lo conozco en este momento. Y esos eran parte de los 120. O sea, esa gente ya conocía a Jesús, había estado con Él, anduvieron con Él, fueron partícipes de sus milagros, fueron partícipes de la gloria de Dios, de las obras maravillosas y los prodigios y señales de Jesús. O sea, ya creían. Les habían adoctrinado en la muerte de Cristo y en la resurrección, porque ellos mismos lo citan ahí en el texto, en el camino de Emaús, en la conversación que tienen de aquel que había resucitado y ya era el tercer día. Y mire lo que pasa, cómo la gracia persevera con ellos. Dice allí en Lucas 24, versículo 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, Pentateuco, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas mayores y menores, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora présteme atención y le hago la pregunta a usted: ¿le conocían ellos a Jesús, sí o no? Según la Biblia, anduvieron con Jesús. Según la Biblia, participaron de hechos milagrosos. Según la Biblia, fueron parte de los 120. Si algo tenían ellos es que habían convivido con Cristo. Ya lo conocían, pero aquí ¿qué veo? Una gracia perseverando en ellos. ¿Cuándo perseveró esa gracia? Cuando entraron en desmotivación, cuando entraron en angustia, cuando dejaron gobernar más sus emociones que llevar su vida fundamentada en la parte espiritual. En otras palabras, cuando fueron más carnales que espirituales. En esa parte de carnalidad, de tristeza, de agonía, es que hay que entenderlos a ellos dos. Porque ellos dos estuvieron con Jesús, eran parte de los 120, habían sido comisionados para ir de aldea en aldea seguramente. Ellos conocían la gloria de Dios, lo habían visto con sus ojos, habían estado con Él. Ahora va a Jerusalén, muere. Y cuando muere, si algo pasa en el corazón de ellos, es que entra la parte emocional, donde las cosas que sus ojos veían ya no ven, y donde lo que experimentaban ya no se experimenta, y entra lo que se llama la agonía. Y en esa agonía parece que tienen pensamientos tales como estos, y ese es mi modo de verlos. Invertimos tanto tiempo en Él, 3 años, 2 años, yo qué sé, cuando fueron llamados, sí. Invertimos tanto tiempo y perdimos ese tiempo. Perdimos ese tiempo en nuestras campañas evangelísticas, todo era un sueño. Perdimos ese tiempo en lo que hacíamos y cuando veíamos los milagros y prodigios, todo fue un sueño. Entraron en la parte emocional, como que yo me pudiera decir como pastor y me pudiera llorar sobre las sillas de aquí, de este santuario, porque andan vacías. Y dijera, todo fue en vano. Como que los pastores y los ministros y toda persona que se respete en el evangelio y que represente a Dios nos pusiéramos a llorar y a decir, y entonces todo lo que invertí y la tierra que compramos y el templo que construimos fue en vano. No. Yo hoy puedo decir por esta palabra, no ha sido en vano. Se ha predicado el evangelio de Cristo, se ha predicado el nombre de Cristo, suficiente es lo que se ha hecho, y si Él quiere se hace más, y si no quiere pues no se hace más. Pero por el momento nos gozamos y nos deleitamos en lo que se ha hecho. Estos hombres pasaron por un momento difícil, porque en ellos hubo angustia, y esa gracia los tuvo que alcanzar otra vez. Porque si algo pasa en nuestras vidas, cuando nos falta la economía, cuando tenemos un problema matrimonial, cuando un hijo se desordena o cuando algo sucede a nuestro alrededor, es que queremos menguar en la fe. Y eso le pasa a muchos creyentes. Y la palabra de Dios enseña allí en una parábola sobre el sembrador. En Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21 está la explicación de la parábola del sembrador, y voy a citar solamente esta porción porque hay 4 tipos de terreno: el terreno bueno, el camino donde Satanás se lleva los sembrados en el corazón, los pedregales, y lo otro que es los espinos. Ustedes bien lo conocen. Pero allí Mateo 13, versículo 20 al 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo.
recibe la palabra con gozo, recibe el evangelio con gozo, acepta a Jesús con gozo, danza, brinca, escucha música cristiana con gozo y participa de servicios con gozo. Pero, versículo 21, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, diga conmigo aflicción donde esté, diga aflicción, y lo otro, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Jesús aquí está perseverando en la gracia en esos dos hombres, porque estos dos hombres parece que tipifican este texto aquí. Son personas que habían creído en Jesús, que habían andado con Jesús, que vieron los milagros, pero en el momento donde pasó lo del arresto, crucifixión de Jesús y viene la oscuridad y se rompe el velo en dos y se parte el templo y todo lo que aconteció, y ellos se sienten en persecución porque son perseguidos de ahí en adelante. Cuando viene eso, van como cabizbajos, tristes, en su camino a Emaús, en su diario caminar. Y la gracia les alcanza nuevamente. ¡Qué belleza! La gracia les alcanza en el camino, la perseverancia de Dios en el corazón del ser humano. Y yo quiero decirle a usted que se encuentra allí en casa, porque no sé dónde estás o quién eres, pero hay una persona quizá allí, quizá es usted, que hoy se conectó con este canal, que hoy estás presente en el Espíritu con nosotros en esta palabra, y que Dios te está llamando a salvación. Y en tu camino de la vida, Cristo se te está acercando. En el camino de la pandemia, en el camino de la circunstancia, en el camino de que te dijeron que quedaste despedido del trabajo, en el camino donde pensás con qué voy a pagar, en este caminar, en este tu diario caminar, hoy el que tenés, Cristo se te está acercando por medio de este siervo, por medio de esta palabra, y te está diciendo: yo estoy aquí. ¿Le vas a abrir la puerta a Jesús de tu corazón? ¿Lo vas a dejar que entre o lo vas a seguir rechazando? Porque yo ahí veo una gracia perseverando. Seguramente alguien te ha invitado un día a congregarte y te invitó mucho. Alguien te dijo que fueras a un servicio cristiano, religioso. Alguien te dijo que leyera la palabra. Alguien te entregó un tratado, no sé. Creo que Dios quizá está perseverando contigo una vez más, y me refiero también a los creyentes. A aquellos creyentes, especialmente como esto cita, que tienen como poca raíz, que se fundamentan más en las emociones, en los sentimientos, que en la verdad escritural. Y la gracia una vez más se te está acercando y te está diciendo: estoy en tu caminar en este momento de la vida. Aprovecha la gracia, querido amigo. Aproveche la gracia, usted que se está conectando con esto del Espíritu por primera vez. Pero aproveche la gracia usted, que es uno que es creyente también. Y creo que con esto Dios toca la fibra de todos. Si algo veo yo en este momento, es una sociedad y una humanidad rendida y esperando un milagro. Porque en tiempo de guerra, escuche bien, en tiempo de aflicción, todo ateo se vuelve creyente. Es el momento donde quizá usted ha negado la fe tanto y usted no quiere saber nada de Dios o nunca quiso, pero hoy la gracia se está acercando, misericordia de Dios se está tocando en plena pandemia, en pleno cambio social y en la humanidad. Jesús habla de las aflicciones allí. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quiero terminar este tópico con el libro de Eclesiastés en el capítulo 4 para que lo busques, versículo 9 al 12. Eclesiastés 4, 9 al 12. Y espero que allí donde estés en casa estés tomando nota de esto, porque te puede servir para tu fe. Dice allí: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mira lo interesante de este texto, y quizá la aplicación que le voy a dar quizá nunca la has escuchado. Este texto siempre lo usamos para hablar de qué bueno que el hombre no esté solo y que tome una mujer y se case. Otro, qué bueno estar en un lugar, ir a hacer ejercicios a un gimnasio, porque uno solo se desmotiva, pero si tiene una persona que le acompañe, pues se motiva, y eso es verdad.
O en una parte laboral es mejor hacer el trabajo con otro y no uno solo. Eso lo entendemos. Pero yo quiero que lo reciban de esta manera. Escuche bien. Esos dos representan a uno. Esos dos que iban camino de Emaús, en el camino, en su caminar de la vida, representan a uno, porque representan a un espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu de aflicción. Iban tristes, cabizbajos, deprimidos, desmotivados, sin esperanza. Iban así. Esos dos representan a uno. Pero en el camino de Emaús se les acercó uno. Se les acercó el Cristo. Y este texto cobra otro sentido allí. Es mejor andar en esta vida en la tierra, en nuestro diario caminar, con Cristo, que andar sin Cristo. ¡Ay de los que andan sin Cristo! ¡Ay de los que han rechazado la gracia! ¡Ay de los que han dejado las oportunidades cuando se les dijo tanto: congrégate, aprende, memoriza, estudia, lee, grábate, lee y lee! ¡Ay de aquellos que no han abrazado esa gracia, porque en este momento se pueden ver solos con el espíritu que estos dos manejaron! Un espíritu de tristeza y de agonía. Ese espíritu de ¿qué va a pasar? Pero cuando tenemos a Cristo, Él es el que sabe qué va a pasar. Entonces hoy te motivo a que aceptes a Cristo, y si eres de los que ya lo aceptó, abrázalo del todo y deja que esa gracia que persevera entonces te abrace. ¿Estás conmigo? ¿Lo recibes en casa? Recíbelo con cariño. Y quiero terminar con lo último, lo determinante de la Escritura. Lo determinante de la Escritura. Para recopilar o para resumir, Emaús, el camino de la vida, y hemos visto como tal eso, que es el diario caminar. Lo segundo, la perseverancia de la gracia, cómo se acerca a Cristo y a los discípulos. Les cita las Escrituras, les cita las historias desde Moisés por todos los profetas. Allí les enseño para ratificarles y para que la gracia les agarre bien ese corazón afligido y desesperado. Pero lo tercero, lo determinante de las Escrituras. La gracia persevera en nosotros a través de la Escritura. Cuando este es su pastor o servidor aquí, o cuando estábamos presentes, o si llegamos un día a estar presentes, les dice y les diga: traigan la Biblia. No es por ser terco yo, pero me hago una pregunta: si más bien es terco usted, que todavía no la ha abrazado. ¿Sabe qué diferencia veo? Veo entre los que leemos la Biblia y el cristiano que no lee casi Biblia. Hay una gran diferencia, y es su fe en el momento de la prueba donde está. Esa palabra es determinante, la Escritura es determinante porque aviva el corazón. Versículo 32. Y se decían el uno al otro. Escuche bien, cuando llegaron a Emaús, se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Mire lo que están diciendo a ellos. Si algo hace las Escrituras es que aviva el corazón. Y yo le voy a pedir el favor a usted que está en casa: aproveche los días. La Biblia dice: aprovecha los días que son malos. Yo no le digo que no vea televisión y que no se vea sus programas de YouTube, pues eso es lo que hay, gloria a Dios. Y que no salga a hacer un poquito de ejercicios o en su garaje, o haga lo que tenga que hacer arreglando casa. Pero no deje de leer la Biblia en su casa. No deje de doblar rodilla. No sea ingenuo, no sea insensato. Ese es un tiempo para buscar de Dios. Ese es un tiempo para afirmarnos en la fe. Este no es un tiempo para estar pensando que nada pasa. Es una verdad que está pasando algo amenazante a gran escala. Y cuando digo a gran escala, es mucho más allá de lo que usted y yo entendemos y estamos viendo en las noticias. Y no vas a perseverar en la Escritura. Hay que perseverar en la Escritura, querido hermano y oyente que estés allí, porque la Escritura aviva el corazón. La Escritura testifica de Jesús. Si algo hizo Jesús fue que perseverara la gracia en ellos, trayéndoles a memoria las Escrituras de lo que decían Moisés y los profetas acerca del mismo Cristo. Cuando usted lee la Biblia lo aviva a usted, lo llena a usted, le llena esa mente y le saca esos pensamientos de tristeza, desesperanza y todas estas cosas que van pasando. Quiero concluir en esta mañana. Dos tipos de audiencia en este momento. Detrás de la pantalla hay dos tipos de personas. Unos a los que la gracia se les está acercando, a los que Dios les está tocando el corazón.
a los que por medio de esta palabra están siendo inquietados, a los que por medio de la pandemia están siendo llamados, a los que por medio de la escasez y de la amenaza están siendo llamados. Dios usa circunstancias para hablarte. A usted, si usted es de los que se está acercando hoy a Dios y está escuchando este sermón, esta palabra, le quiero decir que Cristo está tocando la puerta de su corazón. Y allí, junto con todos donde nos encontremos, le va a invitar a que considere si usted es un pecador o no es una persona pecadora. Si ha pecado de pensamiento o de palabra o de obra o de omisión, has podido hacer lo bueno y no lo habías hecho, no lo hiciste, se te es tomado como pecado. Pero déjame decirte que la gracia se te está acercando hoy en tu camino Emaús, en tu camino de pandemia, de tristeza, de escasez o de lo que sea, de amenaza. Hoy se está acercando Jesús a tu corazón. Dice la palabra de Dios: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y yo te invito que allí tú hagas una oración conmigo y dígales: Señor Jesús, hoy reconozco que he sido un pecador, que he vivido la vida como he querido, pero hoy en mi caminar diario y en mis amenazas y como me encuentro, te pido perdón por mis pecados y te entrego mi corazón. Gracias por darme la vida eterna y el perdón de mis pecados y por darme paz entre Dios Padre y yo. Y si has levantado esta oración, yo creo fielmente que has pasado de muerte espiritual a vida. Y permítame con el resto y con todos, y te incluyo a ti, con el resto de los oyentes que están detrás de la pantalla, a que hagamos esta oración, pero antes de ella este llamado. Afírmate en la fe que es en Jesús. La gracia te está alcanzando una vez más en este momento que estás escuchando esta palabra, donde Jesús viene a recordarte la escritura, a decirte: yo estoy contigo, yo soy el Cristo, yo soy el enviado, yo soy el ungido, yo soy el que soy, el Cristo poderoso. En medio del dolor, de la tristeza y la aflicción, te está diciendo: no temas, que yo estoy contigo. Oramos, venga, oremos. Buen Dios, te amo, gracias Señor. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, estar hoy recibiendo tu palabra. Gracias Señor porque te has acercado a nuestro corazón para amarnos, perdonarnos y salvarnos de la ira venidera y de la ira de Dios, para darnos paz con el cielo. Gracias porque tú vienes a que tengamos paz en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de pandemias, en medio de escasez, en medio de dolor. Gracias. Gracias Señor porque tú eres el Dios de misericordia, que murió en la cruz por nosotros y que ha resucitado y que dijo: volveré y los tomaré juntamente conmigo. Y por esa promesa también te amo, gracias. Y yo bendigo a todos los oyentes donde se encuentran, Dios, allí en sus casas, a todas las personas que se encuentran allí, a los que por primera vez se han conectado y te han abierto su corazón, para que les sigas allí, Señor, ministrando y salvando esa alma en un crecimiento en la palabra y afirmando su fe. Y por todos los creyentes, los que han invocado tu nombre en cualquier lugar del mundo, para que se afirmen la fe en los hechos escriturales y no se afirmen en los sentimientos, circunstancias y emociones transitorias. Y les bendigo, Señor, con tu nombre, oh Dios Padre, oh Dios Hijo y oh Dios Espíritu Santo. Y si crees que esta palabra te ha llegado al corazón y puede ser de bendición a otros, te invito a que envíes ese link del Centro Cristiano Dios de Pactos a otras personas donde se encuentren. Bendición. No olviden dejar a sus hijos conectados en el canal de Kids, Dios de Pactos Kids, para que ellos tengan su servicio en unos minutos. Un abrazo.